Y nos acompaña hoy también Julián Hurtado de Molina, y no podía ser de otra manera, porque ya saben que cuando hay una fecha especial a nosotros nos gusta saber el porqué de esa fecha, y quién mejor que el cronista de la ciudad para contarnos el porqué y de dónde vienen las tradiciones. Gracias, Julián, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Siempre. Un placer. Gracias, igualmente. Bueno, aprendimos sobre la Fuensanta, hemos aprendido sobre San Rafael y ahora vamos a aprender sobre todos los santos. Se celebraba ayer, día 1 de noviembre, comienza el mes con ese día festivo, pero queremos saber por qué, de dónde viene la tradición de que este día sea festivo y qué se celebra realmente, Julián. ¿Te refieres al Día de los Santos? Exactamente. Bueno, el origen, evidentemente, anterior al cristianismo, es decir, proviene del mundo celta. ¿Del mundo celta? Sí, eran los druidas, sí. los que en una determinada fecha del año, cuando lógicamente empezaba ya el otoño, el invierno, pues digamos que como una especie de reconocimiento a lo que ellos consideraban como la muerte de la naturaleza, ¿no? Pues celebraban esta fiesta en la que había pues una especie de comunicación entre el druida y tus ancestros y los dioses y tal. De ahí proviene desde el punto de vista antropológico, ¿no? Evidentemente luego el cristianismo lo que hace es justamente eso, cristianizar fiestas paganas, ¿no? Y pues digamos que los antecedentes ya cristianos más remotos pues provienen de la persecución de Diocleciano, ya en época romana, en que hubo un gran número de mártires, bueno, San Aciclo, el patrono de Córdoba, por ejemplo, ¿no? Y era tal el número de mártires que había que era imposible dedicarle un día a cada uno de ellos. Y empezaron, pues digamos, a unirse, a juntarse en una sola festividad. Y bueno, pues ya posteriormente, siglos después, ya en el siglo IX, el Papa Gregorio IV instituye ya definitivamente el día 1 de noviembre para todo el mundo católico, el mundo en general. Digo católico porque los ortodoxos, cristianos también, como los católicos, lo celebran el siguiente domingo de Pentecostés. O sea que la fiesta de los santos para los ortodoxos no es hoy, no es o ayer, sino que es el domingo a continuación de Pentecostés. Y en el mundo católico, pues ya te digo que con motivo primero Gregorio III lo hace para lo que hoy es Italia, para la Europa católica del momento, ¿no? Y posteriormente, pues claro, ya Gregorio IV lo hace para todo el orbe cristiano y demás, y bueno, a partir de este momento, pues se honra a aquellas personas que se considera pues elegidos, ¿no? Santos o beatos, y que de alguna manera, pues según esa tradición y según esta terminología propia de la Iglesia, pues son o han sido personas que han superado esta etapa de purgatorio y han ido pues elevados a esta categoría de santificación y que bueno pues gozan de la presencia divina y tal. Ese es el sentido que tiene, diferente del Día de los Difuntos, evidentemente, que ya es para todas aquellas personas que han fallecido y que digamos que pues digamos que todavía que no tienen el nivel de santidad, ¿no? Porque el Día de los Santos también quiero decir que no solo se conmemora a aquellos que han subido a los altares o son beatos y tal, sino a aquellas personas anónimas, creyentes, cristianos, que han fallecido y que de alguna manera, pues por sus vidas, por sus virtudes y por haber superado también esta etapa de purgatorio, de haber purgado sus pecados y demás, todo esto dentro de la simbología religiosa, pues digamos que son una especie de santos anónimos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y también se celebra el día 1 su día. También. Y diferente de los difuntos, claro.
Hay muchas tradiciones en torno a esta fecha con la que se inicia el mes de noviembre y con la que también se termina el mes de octubre. Y, por ejemplo, una de ellas que a mí me llama la atención es que se ponen altares en las casas. Hay quien en su casa pues pone la foto de las personas ya fallecidas, se les ponen sus velitas, sus flores, además, por supuesto, de acudir al cementerio porque es un día, como tú has dicho, para recordar a esas personas que ya no están con nosotros. Claro. Hombre, donde más, digo a nivel mundial, Sí. donde más se celebra esta fiesta con esta estructura es en México. Sí. En México tienen un culto a los muertos, Sí. a los difuntos y a los santos, pues muy acendrado, que proviene justamente de ese sincretismo religioso Sí. que une las divinidades paganas anteriores, precolombinas, Sí. anteriores al descubrimiento de América, con esa otra tradiciones católicas, ¿no? Que nosotros Sí. los españoles le llevamos, ¿no? Y ahí se ha creado un cierto sincretismo que ensalza pues este recuerdo a los difuntos, a los santos, y que lo plasman, pues como tú muy bien has dicho, con unos altares, Sí. con velas, con fotografías de difuntos, e incluso ofrecen y ponen en este altar aquellas comidas, aquellos platos Sí. que más le gustaban al difunto al que se quiera honrar, ¿no? También. Cosas muy curiosas, flores, dulces, etcétera, muchas cosas. Por cierto, ahí hay esto de los dulces es una cosa curiosa porque, por ejemplo, cuando vemos esto de Halloween, Sí. pues, esto proviene de Inglaterra. Sí. Y proviene, una cosa curiosa, porque proviene de las luchas entre católicos y protestantes. Ajá. Entonces, cuando en una de las ocasiones que los católicos intentan rebelarse contra lo que hoy es la religión anglicana, ¿no? Sí. Estamos hablando de Enrique VIII, tal, que rompe con Roma y establece una nueva versión dentro del cristianismo, que es el anglicanismo, ¿no? Bueno, pues en una de estas rebeliones de los católicos, porque efectivamente le estaban privando de sus bienes y no les permitían celebrar misas, Sí. etcétera y tal, pues son aplastados. Sí. Y entonces los protestantes, pues digamos que de alguna manera, en cierto modo, llega a ser ya amable, ¿no? Sí. Esa manera. Establecen que pues van por la calle celebrando esa festividad de los santos o de los difuntos y le imponen como una especie de, bueno, de castigos, digamos, simbólicos, Sí. en el sentido de que van a las casas de los católicos y como que les obliga a que le tengan que dar dulces, Ajá. pasteles y bebidas. Y entonces me empieza a crear... Oye, mira qué buen castigo, ¿eh? Claro, Qué empieza buen a crear castigo. esta costumbre que luego llega a Estados Unidos como una colonia que era de Sí. Gran Bretaña. Y bueno, pues esto ya pues evoluciona pues tal Sí. como lo vemos actualmente. Hombre, evidentemente quizás no tiene nada que ver con la costumbre nuestra de las torrijas, de los Ahí quería yo buñuelos. llegar también, digo, bueno, ¿y cómo todo eso se transforma en la tradición que tenemos nosotros? Porque la tenemos gastronómica, tenemos nuestra tradición gastronómica, la de visitar a los difuntos en los cementerios, hacer los altares, como también hemos Floral, comentado, floral. el tema de las flores, exactamente, lo hacemos luego muy nuestro. Sí, en realidad, por esto te decía que tiene un pozo, Sí. tiene un fundamento, digamos, anterior al cristianismo. Entonces, no se trata de un día de pena o un día de luto, sino que también, pues, estamos hablando de un día en el que se recuerda a los difuntos con cariño, en un día también en el que sirve también para pensar un poco pues, en el sentido de la vida, Sí. en cómo la vida al final acaba, en fin, una serie de reflexiones, y también pues es un momento de reunión, empezó como un momento de reunión Sí. familiar. Evidentemente tiene un sentido estrictamente religioso en cuanto a que ese día se celebra una misa por los difuntos. Y además quiero recordar que con la antigua liturgia anterior al Concilio Vaticano Sí. II eran 3 misas las que había que oír por los difuntos. 3 misas las que estaban obligados a celebrar los sacerdotes Sí. católicos. Y
independientemente de ese sentido estrictamente religioso, en el que se convive en esa misa, se celebra por los fieles difuntos en general, pues estamos hablando en este caso de la festividad de los difuntos, pero también hay un componente familiar. Sí. Evidentemente, si tú estás celebrando una fiesta en la que recuerdas a un familiar, pues este familiar también, a tu padre o a tu madre, Sí. pues también tus hermanos, tus sobrinos, tus hijos, pues toda la familia. Sí. Y claro, en ese tipo de reuniones, pues es lógico que acabe pues tomando alguna cosa. Luego ya la tradición va evolucionando de manera que según la etapa del año en la Sí. que nos encontramos y según un poco las tradiciones culinarias Sí. y gastronómicas del sitio, pues en unos sitios pues mira, por ejemplo yo hoy yo he comprado Sí. unas gachas. Sí. Con ello he hecho dos cosas. Sí. Una, darme un homenaje a mí, porque me Que encanta es la importante gacha, de vez en cuando. y otra, recordar a mi abuela paterna, Sí. que las hacía de maravilla. Fantásticas. Entonces, las he comprado porque me gustan y por una forma de recordar, porque no las como Sí, en todo el año, sí. solamente en esta época, ¿no? Bueno, pues es un recuerdo a un Por difunto, supuesto. ¿no? Pues yo creo que por ahí viene un poco las cosas, ¿no? En el sentido de, bueno, pues ponerse como costumbre, pues determinadas cosas, lo mismo que los pestiños, Sí. los tal. Bueno, pues, estamos en una zona, como es nuestro país, y más en concreto en nuestra Andalucía, donde hay mucha influencia de la pastelería musulmana. Sí. Y de ahí viene, por ejemplo, pues el pastel cordobés, ¿no? Sí. Todo lo que es de cabello de ángel, etcétera. Qué Y rico. también, pues evidentemente todo esto de los pestiños, tal. Luego ya pues que le ha ido también, ya la gastronomía ha ido cristianizando. También. Y entonces pues envuelto de azucarado con una crema, le llamamos huesos de santo. Huesos de ¿no? santo. Bueno, pues, en fin, todo tiene un componente histórico al Sí. final, todo tiene una evolución. Son tradiciones que son muy interesantes, bonitas, nuestras, Sí. y que yo creo que de alguna manera tenemos que conservar porque trasciende ya, pues, digamos, lo que es propiamente el culto a los santos o el recuerdo a los difuntos. Pues también es una manera de celebrar un día festivo y con la familia o también, pues, reflexionar un poco sobre el tiempo, la vida, no sé, es algo que quizás creo que tiene unos componentes que le hacen pervivir a lo largo de los siglos. Por supuesto, por supuesto. ¿Aquí en Córdoba, Julián, hay algún punto neurálgico de actividad? ¿Hay algún sitio que sea característico de este día, característico de visitar? Bueno, ¿te refieres en cuanto al Día de los Santos Sí. y el de los difuntos, exacto, ¿no? sí. Bueno, pues claro, las visitas a los cementerios. Aparte del cementerio, ¿hay algún otro sitio que sea característico? Bueno, ya sabes, en toda España lo de las representaciones teatrales También. Que la hay. También, sí. Ya empezó ayer, ¿no? Sí. En la Diputación, ¿no? Exacto. Además itinerante a lo largo de toda la Sí. Casa Palacio, ¿no? Puntos neurálgicos, pues yo creo que sobre todo las iglesias, los Sí. cementerios y bueno, esa costumbre que tú hablas de los altares y tal, pero bueno, queda un poco circunscrito al ámbito familiar. Sí. No hay tampoco una tradición de ir a visitar altares, Sí. que eso sí lo es en otra época del año, en Semana Santa, ¿no? Sí. El Jueves Santo. Pero yo creo que centrada sobre todo en esto, en este sentido de ir a visitar los cementerios y, por supuesto, poner una vela, encender algo Sí. para recordar a los difuntos en casa Sí. o en algún sitio. Vamos, que yo sepa, ¿no? Que yo Sí, sepa. pues si tú lo dices así, así es, No, ¿eh? no, por Dios, así no. es. Julián, muchísimas gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado, por iniciar el mes aquí con nosotros. Este mes, vamos a hablar contigo también de castillos, en Bueno, breve. muy bien. Es Y que ahí- como lo llevas todo para adelante, No, oye, pues mujer. tienes que estar aquí por todo. No, mujer, pero el tema de los castillos yo creo que es importante porque es un recurso más turístico Efectivamente.
para potenciar además zonas de nuestra provincia desconocidos y bastante importante. Tenemos unos castillos muy interesantes y sobre todo hay investigadores que están haciendo trabajos muy interesantes sobre los castillos, a los que yo creo que hay que ayudar, potenciar y de alguna manera difundir tu trabajo y que vengan aquí los turistas a ver nuestros castillos, que no solamente Córdoba tiene un pasado digamos romano o musulmán, sino que también pues tiene también una época muy interesante en la que se edificaron castillos muy importantes. Somos la segunda provincia de Andalucía en número de castillos. De castillos. Pues nada, dicho queda, eso es un adelanto de la siguiente entrevista que vamos a tener contigo. Gracias, Julián, por haber venido hoy. Disfruta de lo que queda de puente. Muchas gracias. Y gracias por enseñarnos siempre ese trocito de historia tan interesante contada por ti. De acuerdo, gracias a vosotros siempre.